Hola, mi nombre es Melanie Solarte y hoy vamos a explicar un pilar fundamental de la neurofisiología en emergencias, que es la doctrina de Monroe-Kelly. Para entender el trauma craneoencefálico, primero debemos entender que el cráneo es una caja rígida no expandible. Para entender sobre el tema, primero vamos a explicar lo que quiere decir la doctrina de Monroe-Kelly. El concepto es de una caja cerrada. El cráneo de un adulto es una estructura rígida y resistente que no puede expandirse. Dentro de este espacio limitado conviven tres componentes principales: lo que es el tejido cerebral, que ocupa aproximadamente el 80% de nuestra cabeza; la sangre, que ocupa el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que ocupa el otro 10%. El principio de compensación, que es la doctrina, estable que el volumen total intracraneal debe ser constante. Por lo tanto, si el volumen de uno de los componentes aumenta o aparece un componente nuevo, como un hematoma por un golpe, los otros deben disminuir para que la presión no suba. Esto lo podemos calcular con la siguiente fórmula, que es el volumen total igual al volumen del cerebro al volumen de la sangre más el volumen líquido cefalorraquídeo, igual a la constante. En caso de que un nuevo volumen aparezca, como un hematoma, esto sería el volumen del cerebro más volumen de la sangre más el volumen del líquido cefalorraquídeo más el volumen de la masa, igual a la constante. Cuando la PIC se ve elevada, se activa el mecanismo de compensación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre un trauma, por ejemplo un hematoma, el cuerpo trata de compensar primero. Lo que hace es expulsar el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo espinal y luego drena la sangre venosa. Mientras estos mecanismos funcionen, la presión intracraneal, la PIC, se mantiene normal. A esto se le llama fase de la compensación. Después de este pequeño concepto, se activa lo que es el efecto dominó, que es la causa y el efecto, queriendo decir que la doctrina de Monroe-Kelly explica el problema interno en el cráneo. Si la presión intracraneal sube y el cerebro se hernia, esa presión puede comprimir el tallo cerebral a los niveles superiores de la médula. Y los dermatomas son la herramienta para ver el reflejo externo. Si esa presión intracraneal causa un daño que afecta la transmisión nerviosa, se verán alteraciones en la sensibilidad de los dermatomas. Para la evaluación de los dermatomas de manera profesional en el campo, seguimos un proceso sistemático, donde se debe dominar la técnica de comparación bilateral y de distal a proximal. Estos son los puntos claves para la evaluación. Primero, la preparación y la técnica. Primero explicamos al paciente lo que vamos a hacer para no asustarlo. Le pedimos al paciente que cierre los ojos para ver la respuesta, para que la respuesta no sea visual. Después evaluamos el estímulo, que se utiliza un objeto suave para la sensibilidad táctil fina, y la simetría, siempre para evaluar un lado del cuerpo y luego el otro mismo punto para comparar. Puntos clave para la evaluación. No es necesario tocar cada centímetro de la piel. En una emergencia evaluamos los puntos que nos dan información directa de cada nivel medular. Lo que es la C2 para la protuberancia occipital, la C4 para la articulación acromioclavicular, la C6 la superficie dorsal de la falange proximal del pulgar, la C7 la superficie dorsal de la falange proximal del dedo medio, la C8 la superficie dorsal de la falange proximal del dedo meñique, la T4 el cuarto espacio intercostal en la línea de los pezones, la T10 el décimo espacio intercostal, la línea del ombligo, la L3 el cóndilo femoral interno encima de la rodilla, la L4 el maleolo medial, el hueso interno del tobillo, la L5 el dorso del pie en la tercera articulación metatarsofalángica, y la C1 el borde lateral del talón. Esta escala tiene una calificación que es de 0 a 2. 0 siendo ausente, que el paciente no siente nada. 1 alterado, siente diferente.
menos o siente hormigueo o parestesia, que es la debilidad de mover la extremidad. 2, normal, que siente igual que en una zona no afectada como la cara. Si se está evaluando a un paciente con un posible trauma raquiomedular, primero se empieza desde los pies y se sube. El punto donde el paciente empieza a sentir normalmente se llama nivel sensitivo. Un dato vital es que si el paciente tiene priapismo, que es la erección involuntaria, o pérdida del tono esfínter anal, hay una lesión medular grave, independiente de lo que digan los dermatomas. ¿Qué decimos mientras evaluamos? A nuestro paciente le vamos a decir de la siguiente manera: voy a tocar su hombro, siente lo mismo en el otro lado. Ahora voy a tocar sus pulgares, ¿es igual en ambos brazos? Dígame cuando deje de sentir el contacto mientras subo por sus piernas. Esta información es sacada del libro Guyton y Halley, que es el Tratado de la Fisiología Médica, la 14ª edición, y sobre la información de los dermatomas y la evaluación se sacó la información sobre la escala ASIA, que es la American Spinal Injury Association, donde habla sobre el protocolo internacional que dicta exactamente qué puntos tocar, como T4 o T10 para ombligo.